La ciencia ha tenido que doblar las manos ante lo que Dios dijo en su palabra, pero no defendamos que comer colesterol o mantener niveles altos de colesterol, así como la fiebre, nos puede causar efectos adversos secundarios, pero que es necesaria para sobrevivir. No dejes de comer productos de origen animal, no necesitas hacerlo, nosotros tenemos la solución. Los médicos que defienden estas dietas altas en grasa, altas en proteínas, siempre tienen algo en común. Toma tus estatinas con tus huevos de la mañana. Pero siempre salen los que dicen: mi abuelito tomaba, fumaba y llegó a los 100 años. Es imposible que quienes hacen copioso consumo tengan un cerebro despejado. Son rebeldía abierta a los mandatos más claros, los más sencillos que podemos encontrar. Simplemente no hay que debatir dentro de la ciencia. La ciencia ha tenido que admitir que tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión para investigar un tema muy actual, de gran debate en las redes sociales, aún en la vida diaria, pero no hay debate sobre este tema en los ámbitos científicos. ¿Cuál es una buena dieta para iniciar el año? ¿Qué hay de las dietas cetogénicas? ¿Son buenas? ¿Es cierto que las dietas altas en grasas y proteínas benefician la salud? ¿Qué del colesterol? ¿Hay colesterol bueno y colesterol malo? ¿Sabías que siempre te han mentido sobre el colesterol? Vamos a adentrarnos en este estudio tan mencionado, polémico y al parecer tan confuso, pero en esta ocasión desde la perspectiva bíblica y científica. Dejemos claro que el colesterol es un tipo de grasa, es un lípido, y este lo encontramos en los alimentos de origen animal, y solo en los de origen animal. Ningún alimento de origen vegetal contiene colesterol. Entonces, para poder hablar del colesterol, necesitamos primero hablar de las grasas. Y una vez que tengamos claro el tópico de las grasas, ahora sí estaremos capacitados para hablar del colesterol, porque el colesterol forma parte de las grasas. Seguramente todos hemos visto que en los últimos años se han puesto muy de moda en redes sociales las dietas cetogénicas, las keto diets, las dietas Atkins, las dietas low carb, que son dietas altas en grasas y proteínas y bajas o sin carbohidratos y glucosa. Eliminar lo más posible de nuestro diario vivir los carbohidratos, las harinas y las frutas o la glucosa. Y las personas que defienden este tipo de dietas afirman que con ellas han curado enfermedades crónicas, que cuando las iniciaron a consumir tienen más energía, que son buenísimas, que les ayudaron a bajar de peso, básicamente que son la quinta maravilla. ¿Será que esto es verdad? Aún han salido documentales, médicos y estudios al mercado que afirman que estas dietas son excelentes, que no provocan enfermedad, que son lo mejor. Y saben, cuando la gente escucha esto, queda encantada porque al llevar este estilo de vida pueden seguir comiendo los productos de origen animal y les dan la esperanza de que con esta dieta se pueden curar de un montón de enfermedades. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Será que la Biblia nos proporciona información sobre este tema? Leamos qué es lo que nos dice la Biblia, continuaremos con lo que nos dice el espíritu de profecía y finalmente veremos que la ciencia ha tenido que admitir que tanto la Biblia como el espíritu de profecía tienen la razón, al punto de que en la ciencia no hay lugar a debate sobre este tema. Simplemente no hay que debatir dentro de la ciencia. El tema está claro. Y fíjense lo que nos dice Levítico 3:17, hablando de las grasas. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. ¿Qué nos dice Dios? Toda la grasa me pertenece a mí. O sea que la grasa de origen animal es de Jehová, está apartada por él. Pero ¿cuántos actualmente, como dijo el apóstol Pablo, sirven a su Dios el vientre
y le ofrecen, en lugar de ofrecerle la grasa de los animales, la grasa de origen animal, al único Dios verdadero, pues se la ofrecen a su Dios el vientre. Pero Dios dijo que esa grasa y la sangre eran santos. No se lo coman, es para mí. Entonces, estas dietas, según la Biblia, son rebeldía abierta a los mandatos más claros, los más sencillos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Porque justo nos animan a que comamos lo que Dios prohibió que comiéramos. Imagínense la condenación que nos estamos acarreando cuando consumimos grasas de origen animal. Ya la consecuencia sobre nuestra salud, sobre nuestro corazón, nuestras arterias, los riñones, es lo de menos. La misericordia del soberano del universo, que no somos consumidos en el momento en que la estamos consumiendo, porque estamos tocando lo que Dios se apartó para sí mismo y que nos dejó claro, no lo coman. Tanto la grasa como la sangre son para mí, perpetuo por todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Y Satanás, siempre, como desde el principio de su rebelión, queriendo llevar la contraria a Dios. Dios dijo en Génesis capítulo 1, versículo 29, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruta y que da semilla, os serán para comer. En palabras técnicas de nutrición actual, diríamos, les doy carbohidratos y glucosa para comer, porque eso es lo que tienen las semillas, los frutos, los granos y las plantas. Y Satanás dice, no, eso no se lo coman, porque eso los enferma. Eliminen los carbohidratos y la glucosa y mejor coman grasas y proteínas. Coman carne con sangre y con grasa, tanto la grasa que encontramos en la carne como en los productos derivados de animales. Porque Dios no quiso decir exactamente lo que dijo. Estaba hablando en metáforas cuando dijo que ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Y a pesar de nosotros estar conscientes del manejo que Satanás ha hecho desde el principio de su rebelión, que lo único para lo que vive es para contrariar lo que Dios dijo claramente, pues aún así todavía nos atrevemos, nos arriesgamos a querer darle la razón, a querer justificar estas dietas altas en proteína y grasas, y decimos, puede ser que sean buenas. Mis amados, ya aprendamos del error de Eva. Dios le dijo, de todo puedes comer, pero de esto no. ¿Saben qué hizo Eva? Fue comer justo lo que Dios le dijo, no coma. ¿Y cuántos hemos pensado o hemos aún expresado, si yo hubiese sido Eva, no como el fruto prohibido? Pero muchas veces mientras estamos afirmando esto con nuestra boca, estamos comiendo o apoyando las dietas altas en grasa que están en abierta rebelión a la orden más sencilla de Dios. Y más tarde, estas personas se quejan de sus enfermedades, de su miseria, cuando están en abierta rebelión a Dios. Roberto Atkins, el médico que inventó una de las variantes de estas dietas bajas en carbohidratos y glucosa, murió con obesidad, con afecciones cardiovasculares, afecciones en su corazón, en sus venas, arterias, y esto se demostró con la autopsia que le realizaron después de su muerte. Y todavía la gente se pregunta, ¿cómo puede ser posible? Si él seguía la dieta low carb, baja en carbohidratos, ¿cómo puede ser que haya muerto con las enfermedades que se supone cura las dietas cetogénicas, estas dietas altas en proteínas y en grasas? Pero Dios ya lo había dicho. He aquí que todos vosotros encendéis fuegos y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Ese es el resultado inevitable de querer decir que sabemos más que Dios, de querer decir que sabemos más cómo cuidar el organismo humano, la maquinaria viviente, que aquel que la diseñó. El que creó nuestro cuerpo, el que diseñó nuestro cuerpo, dijo cuál era el combustible adecuado para el organismo humano. Y si nosotros nos ponemos a encender antorchas y fuegos porque nos creemos que sabemos más que el creador del cuerpo,
El resultado, de parte de la mano de Jehová, es claro. Viene el castigo, y no tanto por lo que comimos, sino por la rebeldía, por el querer llevarle la contraria al claro escrito está. En el libro Consejos sobre la Salud, la página 450 nos dice: Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original. Ese es el objetivo de Dios, conducirnos de vuelta al plan original, al designio original. ¿Cuál es ese designio original? A saber, que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esta dirección. O sea que el objetivo de Dios, lo que Dios ha estado tratando de hacer desde 1844, es de volvernos paso a paso al designio original. Y debiésemos mantener ese objetivo en vista, volver a subsistir en base a los productos naturales de la tierra. ¿Cuál es la dieta original? Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo, que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Al salir del Edén para ganarse el sustento labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Así que los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Así que, según lo que Dios nos ha dicho, es que una dieta basada en cereales, frutas oleaginosas, legumbres, que son el alimento escogido por Dios para nosotros desde que nos creó, nos van a dar fuerza, resistencia y vigor intelectual en una cantidad que un régimen alimenticio a base de otros productos no puede darnos. Entonces, ¿qué será de las personas que dicen que cuando inician a seguir estas dietas altas en proteínas y grasas, se sienten de maravilla, que se sienten al 100, que tienen más rendimiento, que no tienen enfermedades, que encuentran el cuerpo perfecto, ese que siempre habían deseado? No se le notaba mucho al doctor Atkins, ¿verdad que no? Pero esta es la consecuencia natural de presionar a nuestro cuerpo o meter a nuestro cuerpo bajo mucho estrés. Porque las primeras semanas en que llevan estas dietas a base de grasas y proteínas, las personas se sienten terriblemente mal. No se pueden ni levantar de la cama, sin ganas. Y después de ese estrés sin beneficio alguno, ese estrés terrible para el cuerpo entra en modo supervivencia, en desesperación, sobrevivir a como dé lugar. Y ahí es que inician a sentirse de maravilla. Así como los que usan drogas, se sienten que pueden hacer mucho, se sienten excelentes cuando están bajo el efecto de las drogas, pero es porque su cuerpo siente que están muriendo y trata de sobreponerse a esa sensación de demasiado estrés, de terrible estrés. Pero el mismo resultado que se obtiene al estar bajo el efecto de las drogas, se obtiene al estar poniendo nuestro cuerpo bajo mucho estrés. Se están quemando las reservas para la vida futura. Pero por si no entendimos el claro mensaje, la clara orden que Dios dejó en Levítico, y todavía le queremos llevar la contraria a Dios, fíjense cómo nos lo dice la inspiración. Más claro para que no quede duda. La carne se sirve despidiendo un fuerte olor a grasa porque conviene al gusto pervertido. La grasa es la que le da el olor a la carne. Tanto la sangre como la grasa de los animales son consumidas como manjares deliciosos. Pero el Señor dio instrucciones especiales de que estas cosas no debían comerse. ¿Por qué?
Y ella misma contesta el por qué. Porque Dios no nos da órdenes sin explicarnos la causa, sin explicarnos la razón, porque su uso produciría una corriente sanguínea enferma en el organismo humano. El no prestar atención a las instrucciones especiales del Señor ha traído una variedad de dificultades y enfermedades a los seres humanos. Si estos introducen en su organismo lo que no puede constituir buena carne y buena sangre, deben soportar los resultados de su falta de atención a la palabra de Dios. Así que no estamos a ciegas. La información, Dios la dejó. Y qué vergüenza que los investigadores nos lo tengan que venir a decir a nosotros, que nos tengan que decir que la dieta original, la que Dios dejó en su palabra, es la mejor, y nosotros todavía queriendo contradecir, todavía queriendo darle razón a las afirmaciones de Satanás. El alimento debe prepararse con sencillez, aunque en forma esmerada, para que incite al apetito. Debéis eliminar la grasa de vuestra alimentación. Contamina cualquier alimento que preparéis. Comed mayormente frutas y verduras. Cualquier alimento que preparemos con grasas se contamina y por lo tanto va a contaminar nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros órganos. Citando Levítico y las leyes donde Dios dijo que no consumiéramos grasa, Helen G. White comenta: la grasa y la sangre quedaban absolutamente proscritas. ¿Qué significa proscritas? ¿Poquito? ¿A veces? ¿O significa eliminarlas completamente? Vuestros apetitos son mórbidos, y debido a que no os gusta un régimen sencillo compuesto de harina de trigo sin cernir, verduras y frutas preparadas sin especias o grasas, estáis transgrediendo constantemente las leyes que Dios ha establecido en vuestro organismo. Menciona carbohidratos, harina y frutas, verduras, y eliminar las grasas. Y si no estamos siguiendo esto, dice, están transgrediendo las leyes que Dios ha establecido en vuestro organismo. Mientras hacéis esto, debéis sufrir la penalidad, porque a cada transgresión se le adjudica una penalidad. Sin embargo, constantemente os admiráis de vuestra salud precaria. Estad seguros de que Dios no obrará un milagro para salvaros de los resultados de vuestra propia conducta. Y me sorprendí, mientras buscaba las citas, la cantidad que hay, la cantidad de citas donde Dios nos dice y nos vuelve a repetir que debemos consumir los alimentos sin grasas. Y lo repite tantas veces porque Dios ya sabía que lo íbamos a querer omitir. Y en su gran misericordia lo dice varias veces para que no se nos olvide, para que lo tengamos presente. Su propia conducta ha acarreado seguros resultados. Mientras continúe actuando de esta suerte, Dios no vendrá a su familia para bendecirlo en forma especial y obrar un milagro a fin de ahorrar sufrimiento a su familia. Un régimen sencillo, desprovisto de especies, de carnes y grasas de todo género, resultará una bendición para usted y le ahorrará a su esposa una gran cantidad de sufrimiento, pesar y abatimiento. Todo género de grasas. Y nosotros todavía pensando si defender el consumo de colesterol. Dios dijo todo género, porque Él sabía que iban a levantarse movimientos en estos tiempos donde querían decir que ciertas grasas de origen animal iban a ser saludables para nuestro cuerpo. Y Él dice, grasas de todo género, desprovean su alimento de grasas de todo género. Y una última cita que me gustaría compartir con ustedes del espíritu de profecía, antes de entrar con lo que la ciencia nos dice, que vamos a ver que la ciencia ha tenido que doblar las manos ante lo que Dios dijo en su palabra. Como familia, y podríamos decir, como iglesia adventista del séptimo día, estáis lejos de hallaros libres de enfermedad. Habéis usado el cebo de los animales que Dios en su palabra prohíbe expresamente. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, ninguna grasa, ni ninguna sangre comeréis. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis,
ni de aves, ni de las bestias. Cualquier persona que lo comiere, la tal será cortada de entre su pueblo. Por eso es que nos hallamos lejos de estar libres de enfermedad, porque hemos usado la grasa de los animales que Dios prohíbe en su palabra. Esto es lo que nos dice la inspiración, lo que Dios nos dijo recientemente, para que no olvidásemos, para que no dijésemos que no entendíamos lo que Él había dicho en su palabra. Y sin embargo, la ciencia, al estar investigando sobre la salud y los productos que se consumen, las grasas, los huevos, las carnes, los lácteos, pues ha llegado a las mismas conclusiones que Dios ya había dado. En el estudio de China, que es un estudio bien amplio, abarca muchos países, incluyendo Francia, para los que saben del tema del colesterol, pues el estudio de China incluye estudios realizados en el país de Francia y todos llegan a la misma conclusión. El aceite de olivas, el aceite de origen vegetal, es mejor que cualquier grasa de origen animal. Otro ejemplo, según los investigadores de grasa animal pura, es el queso, y la inspiración es clara respecto al queso. El queso nunca debe introducirse en el estómago. Es absolutamente impropio como alimento. Nuestro menú es sencillo y sano, no tenemos en nuestra mesa nada de mantequilla, nada de carne, nada de queso y nada de mixturas con grasa. Y al leer estos estudios científicos que concuerdan con la Biblia, por eso sé que son verdaderos, porque llegan a la misma conclusión que la Biblia. En cambio, los estudios que patrocinan las empresas cárnicas y que parecieran darnos a entender que una dieta alta en grasas no nos hace daño, contradice el claro escrito está. Y por eso podemos estar seguros de que son falsas. Es pseudociencia. Son estudios tendenciosos, no es la realidad de la situación. Recientemente estuvimos en el live Mitos y Realidades en Nutrición y estuvimos viendo los resultados del estudio de carga global de morbilidad. Si no lo han visto, pueden ir al canal y ver este live. Sin embargo, en este estudio de la carga global de morbilidad, no se dice que la gente muriera por falta de grasas. Morían millones de personas al año por falta de la dieta original, frutas, cereales, legumbres, verduras, pero nadie muere por falta de grasas. Nadie muere por falta de colesterol. Otra prueba de que la Biblia nos dice la verdad, de que Dios no se equivocó con la dieta original, la podemos encontrar en las zonas azules. En estos lugares, en estas zonas, las personas viven más de 100 años y si vemos sus dietas, son basadas en plantas. Y en los que consumen productos de origen animal, solamente entre el 1 al 3% de toda su alimentación tiene productos de origen animal. Así que a las pruebas nos remitimos. ¿Quién ha vivido más de 100 años con una dieta cetogénica, sin carbohidratos? Sí, capaz les dará mucha energía, pero queman su motor más rápido. El asunto es que nosotros no queremos vivir durísimo poquitos años. Queremos vivir en calma, en paz, por muchos años, pudiendo hacer todas nuestras actividades con energía, con salud, por toda nuestra vida. Pero siempre salen los que dicen mi abuelito comía muchísima carne, tomaba, fumaba y llegó a los 100 años. Eso mismo utilizan los pseudocientíficos que tratan de decir que debemos llevar dietas altas en grasas. Dicen, los franceses tienen niveles altísimos de colesterol, comen muchísima grasa y mira, están sanos. Los caníbales de la isla no sé cuál, la típica es cosa. Y claro, la genética juega un papel importante, porque si heredas una genética fuerte, puedes darte el lujo de vivir mal y quizá puedas vivir mucho tiempo sano. Pero, ¿por qué no nos cuentan los millones que heredaron una genética común y mueren en dolor, en sufrimiento, por seguir sus apetitos y sus gustos, por llevar estas dietas altas en grasa, sin carbohidratos, sin glucosa? Como veíamos, hasta los defensores y creadores de estas dietas altas en grasas y proteínas mueren con enfermedades provocadas por las grasas. Pero esto es ciencia. Fíjense lo que Dios mismo le dice a estas personas. Tienen carne, pero no es un buen alimento. Gracias a ella, gracias a la carne, están peor.
Si cada uno de ustedes se sometiera a un régimen más frugal, que les ayudara a eliminar entre 12 y 15 kilogramos de peso, estarían menos predispuestos a enfermarse. El consumo de carne les ha proporcionado sangre y músculos de mala calidad. El organismo de ustedes está congestionado, listo para contraer cualquier enfermedad. Ustedes son susceptibles a contraer enfermedades graves y a padecer una muerte repentina, porque no poseen un organismo suficientemente fuerte como para ponerle freno a la enfermedad y resistirla. Llegará el momento cuando la fortaleza y la salud de que se han vanagloriado tanto resultará que es más bien debilitada. No es el principal propósito de la vida del hombre satisfacer el estómago. Así que Dios mismo le dijo a estas personas que se vanagloriaban de su fortaleza, de su salud, de que no se enfermaban, que vivían como querían, comían lo que querían. Llega el momento cuando esa salud estará debilitada y tendrán que pagar las consecuencias. Ya no se podrán vanagloriar, porque las consecuencias de rebelarnos a la palabra de Dios son duras. El camino del transgresor es difícil. ¿Y por qué sufrir? ¿Por qué arriesgarnos a que esa fortaleza en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestro intelecto, sea debilitada por simplemente comer algo que Dios nos ha dicho no coman? ¿Por qué arriesgarnos a eso? Cuando podríamos tener mucha más salud, mucho más gozo, mucha más resistencia con la dieta que Dios nos dio originalmente. La hermana es una mujer cuya sangre está corrompida. ¿Cuál será la razón de que la sangre de esta mujer esté corrompida? Dios mismo lo va a explicar. Su organismo está lleno de humores escrupulosos por comer carne. Esa es la razón, el consumo de carne. Pero Dios va a dar la salida para tener una sangre limpia y no tener esos humores escrupulosos. Necesita limitarse estrictamente a un régimen de cereales, frutas y verduras cocinadas sin carne ni grasa alguna. Esa es la respuesta para poder restaurar la salud. Limitarnos estrictamente a un régimen de cereales, carbohidratos, frutas, glucosa y verduras cocinadas sin grasa y sin carne. Necesitaréis adheriros durante bastante tiempo a un régimen estrictamente saludable para colocaros en mejores condiciones de salud que os relacionen correctamente con la vida. Es imposible que quienes hacen copioso consumo de carne tengan un cerebro despejado y un intelecto activo. Es imposible. Y es que hasta los animales, que son más sanos, más longevos, más musculosos, más altos, no comen colesterol. Sus dietas son a base de carbohidratos y glucosa. El problema es que la farmacéutica, al ver esta verdad que no puede contradecir, al no poder contradecir las claras evidencias que la ciencia ha demostrado, en lugar de eliminar de la población estas dietas, estos alimentos de origen animal, porque ustedes saben que ellos no buscan el beneficio de la población, más bien su objetivo es reducir la población. Entonces, sabiendo que ya no pueden engañar a la gente porque la ciencia es clara, las dietas altas en carbohidratos y glucosa son las mejores, bueno, pues se pusieron a vender estatinas. Sí, es malo tener niveles altos de grasa en sangre, pero no necesitas cambiar tu dieta. No busques la causa verdadera del problema. Toma estatinas y adiós al problema. Toma tus estatinas con tus huevos de en la mañana. No cambies tu dieta. No dejes de comer productos de origen animal. No necesitas hacerlo. Nosotros tenemos la solución. Un medicamento. Y es que la degeneración grasa del riñón, la aterosclerosis, la diabetes, la obesidad, los infartos de miocardio, no vienen como resultado o por falta de medicamentos. No vienen por falta de estatinas. Vienen como consecuencia de una dieta a base de alimentos de origen animal. Esa es la verdadera razón. Y qué triste que muchos adventistas en este tema se confunden y no logran ver la película completa, la realidad detrás de las grasas, especialmente sobre el colesterol.
Así como es de malo tomar estatinas, así es de malo comer alimentos contaminados con grasa, como dice la inspiración. Introducir colesterol por la boca al organismo humano. Y como dijo la profeta, los que persisten en el uso de carne necesitarán usar de drogas. Pero podrían recuperar la salud sin emplear medicina si tan solo obedeciesen las leyes de la salud. Y hay gente que, aunque ustedes no lo crean, salen con esa locura de que no me tomo el medicamento porque me hace daño. Y se enredan con eso, pero no cambian su dieta. A ver cómo se van a morir. Así como el que inventó la dieta Atkins, en dolor, sin esperanza. Porque aunque el medicamento no cura, sí que aleja los síntomas, el dolor. Y si persistimos en el uso de estos alimentos de carne, dijo Dios mismo, necesitaremos drogas. Si estamos persistiendo en rebelarnos a la dieta que Dios dio, vamos a necesitar utilizar drogas. Si no se quiere sanar y hacerse responsable de su salud, pues por lo menos tome el medicamento, porque para sobrevivir necesitarán usar drogas. Y este tema me gustaría compararlo con la fiebre. ¿La fiebre es buena o mala? Ya sabemos que la fiebre es buena. Nos va a ayudar a matar los virus, a que las bacterias no se propaguen en nuestro cuerpo, pero a pesar de que es un aliado y a pesar de que es muy buena, también tiene sus efectos adversos. No debemos permitir que nuestro paciente tenga fiebre de por vida, porque le va a provocar daños. Pues lo mismo con el colesterol. Si tenemos el colesterol alto, no tomemos medicamento. Dejemos de consumir colesterol de origen animal e inmediatamente nuestro cuerpo va a tener los niveles correctos de colesterol. Pero no defendamos que comer colesterol o mantener niveles altos de colesterol es sano. Así como la fiebre nos puede causar efectos adversos secundarios, pero que es necesaria para sobrevivir, lo mismo con el colesterol. Va a causar efectos adversos secundarios cuando está alto en nuestra sangre. Por eso tenemos que tener cuidado qué estamos metiendo en nuestra boca. Miles que están afligidos pudieran recuperar su salud si, en vez de depender de la farmacia para tener vida, hubieran descartado las drogas y vivido sencillamente sin usar té, café, licor ni especias que irritan el estómago y lo debilitan, imposibilitándolo para digerir aún los alimentos más sencillos, sin estímulo adicional. El Señor desea que su luz brille en rayos claros y definidos para todos los que están débiles. Así que no necesitamos depender de la farmacia, no necesitamos depender de un medicamento para estar sanos. Lo que necesitamos es descartar estos alimentos dañinos que Dios nos dijo no los consuman y vivir a base de alimentos sencillos, productos naturales de la tierra. La luz está brillando en rayos claros y definidos. No necesitamos confundirnos respecto a estos temas. Recientemente estaba escuchando a un defensor de estas dietas altas en grasas y proteínas, y el hombre se quejaba muy amargamente de que esta pirámide nutricional, que tiene como base los carbohidratos y que las grasas las tiene hasta arriba, que había sido un invento de un doctor en los Estados Unidos que se llamaba John Harvey Kellogg. Es el culpable de que tengamos en nuestros días esta pirámide alimenticia que en la base tiene carbohidratos. Y yo, ¿cómo puede ser posible esto? Yo no sabía esto. Así que me puse a investigar y me encuentro que de hecho sí. Fue el doctor Kellogg's el que incentivó este estilo de vida, alto en carbohidratos, alto en glucosa y sin grasas ni proteínas de origen animal. ¿Y ustedes saben quién le dijo esto al doctor Kellogg's? ¿Quién le dijo que la dieta debía ser alta en carbohidratos, alta en cereales, semillas, frutas, legumbres, vegetales y sin productos de origen animal? ¿Quién lo crió como hijo al doctor John Harvey Kellogg? Fue Ellen G. White. Ella le escribió miles de páginas en cartas con consejos y orientación. Con amor maternal, con interés, observó su éxito al desarrollar su obra médica. Y miren lo que ella, la sierva del Señor, dijo del doctor John Harvey Kellogg. El Señor estuvo al lado del doctor Kellogg mientras él realizaba operaciones difíciles. Cuando el doctor estaba agotado debido a trabajos difíciles, Dios entendía la situación y colocaba su mano sobre la del doctor Kellogg mientras él operaba, y a través de su poder, las operaciones eran exitosas.
Deseo que se entienda esto, dice Ellen G. White. Yo deseo que ustedes entiendan que Dios, si el doctor Kellogg estaba agotado, colocaba su mano sobre la del doctor Kellogg. Dios le ha dado al doctor Kellogg el éxito que él ha tenido. ¿Quién se lo dio? He tratado constantemente de recordarle esto, diciéndole que era Dios quien estaba trabajando con él y que la verdad de Dios debe ser magnificada por su médico. Esto Ellen G. White se lo decía. Te recuerdo que es Dios quien está trabajando contigo. Debe ser magnificado Dios porque la verdad que tú tienes es de parte de Dios. Dios no apoya los esfuerzos empleados por diferentes personas para hacer el trabajo del doctor Kellogg tan difícil como sea posible a fin de destacarse ellos. Dios dio la luz sobre la reforma pro salud. ¿Quién dio la luz? Dios. Y aquellos que la rechazaron, rechazaron a Dios. Aquellos que rechazan este sistema de tener una dieta a base de carbohidratos y de glucosa, no están rechazando al doctor Kellogg, están rechazando a Dios. Unos y otros que sabían que no era así, dijeron, o sea, que sabían que esta afirmación que estamos a punto de leer no era verdad, pues aún así dijeron que todo venía del doctor Kellogg y le hicieron la guerra. Pero es que el doctor Kellogg no trajo la reforma pro salud, fue Dios mismo. Dios utilizó a este doctor para traer esta reforma en el ámbito alimenticio, en el estilo de vida de las personas. Así que, ¿qué dijo Ellen G. White? Algunos han dicho que la reforma pro salud venía del doctor Kellogg y se han opuesto a ella. Pero sabemos claramente que esa dieta, que estos tratamientos, que este estilo de vida que no se inventó el doctor Kellogg, fue Dios quien nos dio. Así que al rechazar la reforma pro salud, no estamos rechazando al doctor Kellogg, en realidad estamos rechazando a Dios. Sabemos que más tarde el doctor John Harvey Kellogg fue utilizado por Satanás para tratar de meter doctrinas extrabíblicas en la iglesia adventista, comenzando con el panteísmo y más tarde con el trinitarismo. Pero en esos momentos en que el doctor Kellogg está desviándose de la verdad, le aconseja Ellen G. White al doctor Kellogg: dedícate por completo a la medicina, no te dediques al ministerio teológico, no hables de teología, porque en medicina aceptaste todo como Dios te lo ha revelado. En esta área de la medicina estás siendo usado por Dios, pero en teología tienes doctrinas cerradas. Tu campo de labor es la medicina. Ahí está todo bien, según las palabras de Dios mismo. Y por eso me gusta mucho escuchar conversaciones, debates, estudios, médicos. Y he escuchado a muchos médicos, nutricionistas, científicos explicando este tema. Y siempre los más cuerdos, los que citan más estudios científicos reales, no intervenidos por las empresas cárnicas, los que tienen más evidencia, los que se apegan más al pensamiento bíblico, siempre apoyan las dietas sin grasas ni proteínas de origen animal, altas en carbohidratos integrales y glucosa sin procesar. En cambio, los médicos que defienden estas dietas altas en grasa, altas en proteínas, siempre tienen algo en común. Son evolucionistas, creen en la evolución. Y su mayor base, donde más se afirman, es que por millones de años el ser humano llevó una dieta alta en proteínas de origen animal y grasas de origen animal. Y que por lo tanto debiésemos estar caminando paso a paso de vuelta a esa dieta que teníamos en el momento en que estuvimos evolucionando. Que nos hemos salido de esa dieta. ¿Qué hacemos nosotros como adventistas, como pueblo de Dios, como creyentes en la creación y en la Biblia, tratando de apoyar estas doctrinas de la evolución? Tratando de creer que la dieta que los evolucionistas aprueban es la dieta que Dios dejó en la Biblia. Es la dieta que mejor va a hacer funcionar el organismo humano. Y es que el que creó nuestro cuerpo nos dio instrucciones exactas de cómo cuidar esta maquinaria viviente. Nos dejó el combustible adecuado. Y mientras buscaba algunas citas de Ellen G. White sobre este tema, me encontré con una sección donde compilan estudios científicos que redescubren lo que Dios ya le había dicho a nuestra profeta hace años. Si ustedes gustan, y para no alargarnos más, pueden ir más tarde a la aplicación de Ellen G. White y leerlos. Pero es eso, demuestran
Y lo digo de esta manera porque parece que si no nos lo dice la ciencia, pues no le vamos a creer a Dios. Pero son estudios de enfermedades que se evitan al eliminar los productos de origen animal, especialmente las grasas. Y nos hablan de cómo es que la resistencia, la longevidad, la salud se aumenta cuando llevamos dietas basadas en plantas. Dietas sin grasas, sin colesterol, sin productos de origen animal, altas en carbohidratos y glucosa, basado en plantas, en frutas, semillas, granos, cereales, restauran la salud, dan más rendimiento en el ejercicio, aumentan la calidad de vida, provocan longevidad. Pero, ¿qué no el colesterol es esencial para nuestro cuerpo? ¿Qué no el colesterol cura heridas? Es parte de nuestro cerebro, es esencial para producir hormonas, entre ellas la vitamina D. Claro que sí, el colesterol forma parte de nuestro cuerpo, es esencial. Sin embargo, nuestro cuerpo, nuestro hígado, ya produce el colesterol que nosotros necesitamos y produce una cantidad suficiente para cumplir las funciones de nuestro organismo. No necesitamos ingerirlo de manera externa. No necesita venir en la dieta, porque ya nuestro cuerpo fue diseñado con la capacidad de crear colesterol. Y siempre que me hacen esta pregunta de si es bueno el colesterol o que tratan de contradecir lo que Dios dijo, hago esta comparación, para que de esta manera podamos captar la importancia del tema. Todos estamos de acuerdo que necesitamos tener sangre sí o sí. Necesitamos sangre para poder vivir. La sangre es esencial. Sin ella morimos. ¿Qué pasaría si yo les digo que voy a tomar sangre para tener buena sangre? Como necesito tener sangre, bueno, voy a tomar sangre, voy a alimentarme de sangre para estar más sana, para tener buena sangre. Todos se reirían. Pues es lo mismo con la grasa de origen animal, que entre ellas encontramos el colesterol. No necesitamos comerlo. Mi cuerpo solito lo va a hacer con los alimentos que le dé, del mismo modo como el cuerpo solito hace la sangre que necesita, que es esencial, con los alimentos que le damos. Entonces, sí hay colesterol bueno y también hay colesterol malo. El bueno es el que mi cuerpo produce, tanto el LDL como el HDL, ambos son buenos, pero solo si mi cuerpo los hizo. Y mi cuerpo va a ser la cantidad adecuada en la dosis necesaria para poder sobrevivir. Lo único que yo necesito darle es las herramientas para que él haga el colesterol, tanto el LDL como el HDL. Y el colesterol malo es el que ingerimos en la dieta. La única fuente de colesterol son los productos de origen animal. Así que mi cuerpo no necesita que coma colesterol. ¿Y los huevos? ¿Qué hay de ellos? Consejos para la obra médico-misionera, la página 90, el párrafo 2. La reforma alimenticia debe ser progresiva. A medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y los huevos se vuelve más peligroso. Por si pensábamos que solo nos estaba hablando de la grasa de la carne. También hace referencia a los productos derivados. Conviene, nos conviene a nosotros tratar de sustituirlos con comestibles saludables y baratos. O sea que la leche y los huevos no son comestibles saludables. Hay que sustituirlos por comestibles que sí sean saludables. Hay que enseñar a la gente por doquiera a cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea posible, sin que por esto dejen de ser sus comidas sanas y sabrosas. ¿Cuál es el objetivo? Ah, pero ¿cuántos defienden estos alimentos y dicen, nos los vamos a comer porque son altos en colesterol, porque tienen colina, que es un agente altamente cancerígeno? Mi cuerpo necesita que coma colesterol tanto como necesita que coma sangre. Y esa comparación hace la Biblia. Dice, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. En otras palabras, no necesitamos consumir colesterol. Es malo consumirlo. Tu cuerpo solo necesita las herramientas para hacer el colesterol bueno. Y el cuerpo va a hacer en su dosis correcta tanto el colesterol LDL como el HDL, porque ambos son buenos, ambos son necesarios, pero solo si nuestro cuerpo lo hizo a base de estas herramientas que nosotros le demos con esa dieta que Dios proveyó para el organismo humano. No hay ningún alimento de origen vegetal, ningún alimento que Dios haya creado para el consumo de Adán y Eva que contenga colesterol.
Nuestro creador creó nuestro hígado con la capacidad de producir colesterol en su dosis adecuada. Y con esto, al mencionar esto de que no debiésemos de consumir colesterol en nuestra dieta, quiero hacer una aclaración. No por esto estamos diciendo que debemos llevar una dieta basada en harinas blancas, en productos ultraprocesados, en azúcares refinadas. Cuando hablamos de la dieta que Dios proveyó a nuestro cuerpo, estamos hablando de cereales integrales, de granos, de frutos, de legumbres, pero aún así, a pesar de eso, Dios no prohíbe el consumo de ciertos productos de origen vegetal que son muy procesados. De hecho, nosotros acabamos de leer las citas donde Dios dice, a través de Ellen G. White, que no debemos consumir ningún tipo de grasa. Cualquier grasa de origen animal contamina el alimento que preparamos. Y sin embargo, no hay una sola cita, ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, donde se nos prohíba el consumo de aceites de origen vegetal refinados, azúcar, que también es un producto muy refinado de origen vegetal. De hecho, ella dice que llegaba a utilizar estos productos, que el aceite de olivas es medicinal, o que ella cuando conservaba sus frutas de la temporada utilizaba un poco de azúcar. Entonces, no por eso estamos defendiendo las dietas con productos ultraprocesados, con azúcar, con harinas refinadas, y sin embargo, Dios se tomó el tiempo de prohibir el consumo de grasas de origen animal, cosa que no hizo con ciertos productos muy procesados de origen vegetal. Y sin embargo, la dieta que Dios creó para nuestro cuerpo es lo natural que podemos conseguir de la tierra. Y nuestro hígado, cuando nosotros le demos estos alimentos, estas frutas, estos cereales, va a producir colesterol en la dosis adecuada. Entonces, ¿cuál es la dosis adecuada de colesterol? Mucha gente en redes sociales dice que mientras más elevada sea la cantidad de colesterol en nuestra sangre, mucho mejor. La comprobación para nosotros es ver qué persona, llevando la dieta que el soberano del universo provee para el organismo humano, maneja niveles elevados de colesterol en sangre. Los estudios científicos están unánimes. Nadie. Porque no hay fuentes externas de colesterol. Todas las personas que están caminando paso a paso al designio original de Dios, es a saber que su pueblo se alimentara a base de carbohidratos y glucosa, tienen niveles bajos de colesterol. Ahora, si en algún momento los tenemos altos, porque nuestro hígado está produciendo mucho para sacarnos de una crisis y no estamos consumiendo rocas molidas, minerales inorgánicos, jamás tendríamos placa en nuestras arterias, porque para que se haga esa placa en las arterias se necesitan minerales inorgánicos y colesterol. Si no hay minerales inorgánicos en la sangre, aunque haya un poco de colesterol que nuestro hígado ha creado y que está rodando por ahí por la sangre, el cuerpo jamás lo va a utilizar para sellar las arterias. Las va a sanar de una manera adecuada, usando células de arterias, pero no colesterol, porque esta es una herramienta que nuestro cuerpo hace para utilizar y eliminar de que esté rodando en sangre esos minerales inorgánicos y ese colesterol que no se ha utilizado. Ese colesterol que muchas veces estamos consumiendo en la dieta y que el cuerpo no necesita que lo estemos consumiendo. Las verduras, frutas y granos deben componer nuestra dieta. Ni una onza de carne debe entrar en nuestro estómago. Ingerir carne es antinatural. Debemos retornar al propósito original de Dios en la creación del hombre. Ese es el llamado de Dios para nosotros, retornar al propósito original de Dios. Y aunque parezca difícil, aunque a veces nos parezca complicado y muchas veces digamos, ¿y qué vamos a comer? Hay una promesa de Dios para nosotros. Y dice, Dios dará a su pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos sin aquellas cosas. Cuando nosotros deseemos, anhelemos seguir el plan original de Dios, Dios nos va a dar la capacidad para poder cocinar alimentos sanos, preparar alimentos nutritivos, apetitosos, sin necesidad de utilizar grasas, carnes, alimentos estimulantes. Aprenda a vivir en forma saludable y enseñe a otros lo que aprendió.
sepa impartir este conocimiento como impartiría la instrucción bíblica. O sea que es tan importante enseñar sobre salud, sobre cocina, vivir de forma saludable, como impartir instrucción bíblica, como impartir temas religiosos. Enseña a la gente a conservar la salud y aumentar su vigor, evitando mucho del arte culinario que ha llenado el mundo con inválidos crónicos. Por precepto y ejemplo, demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. Si anhelamos llegar a la perfección, llegar a ese estado sin pecado, donde Cristo pueda actuar plenamente en nosotros y que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, el mejor secreto es volver al alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado. Así es el asunto. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía son claros sobre este tema. En la ciencia no hay debate. Este tema solo se debate en redes sociales, donde no hay pruebas, donde no hay estudios científicos, donde no hay un creador del cuerpo humano. ¿Ustedes de qué lado eligen estar?